Bienvenidos, señoras y señores. Muy bien, Pato será por fin. Ese es el aplauso que me gusta. Viste que te sentí bien, señora. No es fácil aguantar a las 9 de la noche para entrar al programa. Gracias, Pato, por el aplauso. Gracias. Hasta ahí nomás. Viste que después se te sube ya, ¿entendés? Los humos ya está ahí nomás. Señoras y señores, bienvenidos a Más que Salud. Nuevamente hoy arrancando un programa más. ¿Qué hora estamos? 9 en punto. 9 en punto del 9 de julio del año 2019. Con un tema espectacular el día de hoy. Como la propuesta del programa, vos ya sabés, cada martes y cada jueves traemos un tema diferente con excelentes invitados para charlar de manera amena en relación a un tema que nos compete de una u otra manera a todos conocer. Ya hablamos del aparato digestivo, de la parte neurológica, hablamos de todos los sistemas, de todos los aparatos, de varias funciones que cumple el cuerpo, las enfermedades. La vez pasada estuvimos hablando del Asperger, explotó el programa, muchos compartidos en las redes sociales, mucha gente que también llamó al programa aquí, interesándose en saber algunas que otras cositas. Hoy hablamos de un tema que, les soy sincero, medio vidrioso. Y digo vidrioso por los términos. Es difícil hablar muchas veces en terminología, vamos a decirle sencilla, pasar del plano médico, científico a lo sencillo. Hoy vamos a tratar de hacer lo posible porque hablamos de un tema que creo que tenemos que conocer. Hablamos de los linfomas con una excelente invitada que después les voy a presentar para meternos un poquitito dentro del tema y entender de qué trata esta afección. Nuevamente, yo siempre digo antes de arrancar cada programa, les doy un tiempo a la gente para que se vaya poniendo en contacto a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en el canal 29, la grilla de Tigo Star, pero si por si acaso, por esa cosa de la vida, no nos pueden ver frente al televisor, aunque es difícil porque de 9 a 10 de la noche pues estar en la casa ya, ¿verdad? No va a estar vagando. Y bueno, ponerle que sí. Entonces tenés ahí en tu Facebook. Ponemos un poco, Pato, acá, si podemos ver, ahí está. Esto es en vivo, señora, no es que yo y ahí no somos diferentes. Yo estoy ahí también atrás, en las redes sociales podés poner en el Facebook, busca un poco. No, el de atrás está el tono también, ¿verdad? Busca un poco RCC TV en Facebook, le das ahí un me gusta a la página, le seguí. Esto está pasando ahora en vivo y en directo, también en Instagram, también estamos en Twitter. Podés hacernos consultas, preguntas, interactuar a través de las redes sociales, pero nuestro punto más importante a través del cual contactamos contigo, leemos tus consultas, tus preguntas, es a través del WhatsApp 0981, y yo no sé si está acá en Zócalo, yo no voy a ver porque ya me memoricé el número del canal, 740-349, ¿sí? 0981, ahí está, 740-349, ahí está. Guardar luego, RCC pone. Entonces cuando estamos en vivo, nos hace tus consultitas. Hoy hablamos de linfomas, un temazo importante. Vamos a hablar un poco de qué es la médula ósea, dónde se producen las células del cuerpo que están circulando, cómo son los glóbulos blancos, qué es lo que es nuestro sistema inmunológico. Muchas cosas importantes que tenemos que conocer porque en algún momento podemos, Dios quiera que no, toparnos con alguna de estas afecciones. Y no solamente en tu casa, en tu familia, con algún conocido, con algún amigo, y cuando toca de cerca por ahí como que a uno le mueve y comienza a buscar información al respecto y se topa con cualquier cosita. Para eso vamos a tener una excelente invitada, como les decía recién, para meternos en la materia del día de hoy. Antes que nada, antes del corte, gracias Complot, ¿sí? Mostramos un poquitito, ¿cómo se llamaba esto? El til se le dice, que es el de arriba abajo. No. Poneme, Pato, vos el fiu, pero acá que no. Mira, esto es Complot, 100%. Pucha, qué pesado será, Gracias, Complot, por acompañarme en todos los programas. Hace mucho tiempo, siempre digo, estoy vestido de pie a cabeza con Complot. Muchísimas gracias. Breve corte, ¿sí? ¿Dónde estoy? Acá. Breve corte comercial. A la vuelta del corte ya te doy 3 minutitos para que les llames a todos a que estén enganchados al programa del día de hoy. Tema linfomas. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque, ya arrancamos aquí Más que Salud, el tema propuesto para el día de hoy, linfomas. Así que la gente que se va enganchando al programa, los que se van sumando ya saben, todas sus consultas pueden hacerlos también
a través del WhatsApp. Con nosotros hoy una excelente profesional, una amiga. En su momento, después de culminar la facultad, tuvimos la oportunidad de cruzarnos por el interior, así que para mí es un placer realmente tenerla aquí. Les voy a presentar un poquitito. Ella es Alana von Glassenap, médica especialista en hematología clínica por la UCA, con varios cursos realizados en el extranjero, médica de consultorio, linfoma y mieloma del IPS y de la clínica Bethesda también. Aparte está como coordinadora de células progenitoras y hematopoyéticas del INAT y docente de patología médica del Uninorte. O sea, un currículum que no es para menos. Poneme la ovación, Pato. Eso era. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo te va? Todo ¿Qué tal, bien, Ana? súper bien, súper bien. Un placer y qué gusto que nos acompañes hoy. No, muchas gracias por la invitación. Muchas sé gracias. Que estás con algunas cositas ahí, pero te hiciste de tiempo para venir también. Sí, no, ¿verdad? muchas gracias. Así que hoy vamos a hablar un poco de un tema. Yo creo que cuando hablamos por ahí de temas relacionados a la medicina, estamos muy acostumbrados a escuchar mucho de la parte clínica, que la parte del accidente cerebrovasculares, la diabetes, etcétera. Es lo que se mete mucha información en los medios, pero hablar del linfoma, hasta donde tengo entendido, creo que poquísimas veces habremos escuchado. Y es importante que la gente conozca qué es lo que es el linfoma, qué son los linfomas realmente. Bueno, en realidad, hablar de linfoma en general es algo, un término muy grande, ¿verdad? Actualmente hay más de 25 linfomas, no Hodgkin, ¿verdad? Y se llama linfoma porque aparece a partir de unas mutaciones, como unos cambios a nivel de las células, que son los linfocitos, ¿verdad? Nosotros tenemos linfocitos B, linfocitos T, y bueno, es como que este linfocito B o linfocito T como que se transforma y de ahí nace lo que son los linfomas, ¿verdad? Pero los linfocitos son las células, básicamente los glóbulos blancos, algunos. Claro, los glóbulos blancos. Un tipo de glóbulo blanco es el linfocito y bueno, de ahí como que digamos que ese linfocito se transforma y depende hacia dónde va para decir que es un linfoma Hodgkin, que es un linfoma no Hodgkin, que es T, que es B, ¿verdad? Y básicamente se llama Hodgkin o no Hodgkin porque lleva el nombre, Hodgkin es la persona que allá por el 1830 más o menos empezó a hablar de la enfermedad y bueno, y a lo largo del tiempo fue evolucionando bastante. Actualmente cada linfoma necesita un diagnóstico preciso y cada día se habla mucho en esta patología de lo que es la medicina personalizada, ¿verdad? Tratar cada uno de los linfomas de una manera distinta y lo más personalizado posible. ¿Cuál es la diferencia entre linfoma, y me viene nomás ahora, linfoma y mieloma? Bueno, el mieloma aparece a partir de lo que son las células plasmáticas, ¿sí? Que son otros grupos. Sí, es una célula B madura también, ¿verdad? Pero no es un linfocito, ¿sí? Hay un linfoma que está ahí que se llama linfoplasmablástico, que entre las dos células, ¿verdad? Okay. Pero el linfoma en sí, básicamente es una alteración que nace a partir de la maduración de los glóbulos blancos, digamos, ¿verdad? Okay. ¿Dónde se producen los glóbulos blancos? Para irnos así de la los base, glóbulos blancos se producen a nivel de la médula ósea, para que entiendamos, la médula ósea está ahí en el caracú del hueso, ¿verdad? Y bueno, y ahí tiene que ir madurando, ¿sí? Okay. Y cuando hay algún problema en la maduración, es donde empiezan estos trastornos, ¿verdad? Y hay varios órganos, ¿verdad? Que son los órganos linfoides, que son los que se ven primariamente afectados, los ganglios linfáticos, que son como acúmulos de esta célula, como una pelotita, pero formado por estas células, ¿verdad? Okay. Y eso es lo que normalmente es más llamativo en esta patología, en esta enfermedad, sí, porque se forman como bultos, como los ganglios. Los ganglios, ¿sí? Que se inflaman, etcétera. Y también se pueden ver afectados órganos, ¿sí? Hígado, el vaso y el cerebro, ¿verdad? Depende a qué órgano afecta, ¿verdad? Totalmente. Pero básicamente es, como los pacientes siempre dicen, me salió una pelotita. Bueno, y esa pelotita básicamente lo que tiene es linfocitos alterados en algunos de los estadios madurativos. Ya, pero el mieloma es me decías, en los... El mieloma es en las células plasmáticas. Y afecta a los huesos, es otra... es otra entidad totalmente. Otra entidad, totalmente. Hay que poner los términos a veces. Sí, se confunden. Ahora bien, uno dice, bueno, yo sí fumo, tengo cáncer de pulmón, yo sí
no sé, tengo la presión alta y soy dislipidémico, tengo un infarto agudo de miocardio. ¿Qué necesito yo? ¿Qué tickets yo necesito juntar en la vida como para llegar a un linfoma, por ejemplo? Bueno, hay algunos linfomas que se describe que están asociados, por ejemplo, a virus, Epstein-Barr, HIV, el virus del herpes 8, ¿verdad? Pero realmente es más molecular la parte del linfoma, como que más celular, ¿verdad? Hay mutaciones, como que, para que entienda, es como que se cambia el lugar una cosa en la célula y ahí eso se empieza a alterar, ¿verdad? Se ve secundario también a tratamientos quimioterapia, por ejemplo, alguien que tiene un cáncer de mama o alguien que tiene otro tipo de tratamiento que recibe o quimio o radio, puede desarrollar de forma secundaria también este tipo de enfermedades. Okay. Como que toca genera una mutación Genera en los una genes de la mutación, célula. claro, en el sistema inmune, ¿verdad? Porque, ¿qué hace el linfocito? ¿Verdad? Que se ve ahí en pantalla, ¿verdad? Los linfocitos lo que hacen, los ve, Sí. generan los anticuerpos y los T son los que están peleando ahí contra virus, etcétera, ¿verdad? Okay. Entonces crea un trastorno total en el sistema inmunológico este tipo de enfermedades. Esas células que están viendo en pantalla, señoras y señores, esas son las células de defensa del cuerpo en alguno de los estadios de maduración. Claro, serían, exactamente. Y es como que se ve afectado. Por eso van a ver que dicen algunas linfoma del manto o linfoma folicular o linfoma, porque lleva el nombre del estadio madurativo donde está ese linfocito, ¿verdad? Donde paró, ¿verdad? ¿Tiene mucho que ver o no? Los antecedentes familiares tienen que ver en esto. Hay algunas patologías que tienen algunos linfomas relacionados, pero no es como otros cánceres tipo el de mama, que sí o sí hay mucho antecedente familiar. Ok, no está tan ligado. No. Me llamó la atención que antes de arrancar el programa estábamos hablando y bueno, te conté un caso de que una paciente justamente hoy me dice, estoy con un linfoma no Hodgkin y bueno, 22 años, me comentó, el rango de edad, el rango etario, ¿es más frecuente en el joven, en la tercera edad? ¿En qué rango de la vida se presenta? Y realmente los linfomas tienen un rango bimodal, ¿verdad? Tenemos en la edad joven, pacientes así más o menos entre 15 a 22, 25 años, y luego empieza a subir otra vez más o menos 55, 60, 65 años más en la edad adulta, ¿verdad? O sea, más mayores. Pero es una patología, una enfermedad que como es oncológica, ¿verdad? Afecta a jóvenes, por eso es que como que golpea mucho a veces el diagnóstico, ¿verdad? Mucha gente joven con esta enfermedad. Se puede decir, pregunto, porque mucha gente escucha linfomas y lo primero que te dice es el cáncer de la sangre, te dice, o cáncer de los glóbulos blancos. ¿Se puede definir de esa manera o la palabra cáncer es como que ya es demasiado para un linfoma? No, sí, los linfomas es un cáncer, ¿verdad? Lo que es llamativo es que como hay muchos linfomas, a veces viene un paciente que tiene un linfoma de un tipo que es de bajo grado, que nosotros le decimos, ahora cómo se clasifican, y a veces cuesta decirle al paciente, mira, vos tenés un linfoma y no te vamos a tratar. Porque hay algunos linfomas que no se tratan, que uno controla al paciente, pues son tan indolentes, tan buenitos, digamos, que no requieren tratamiento, así como hay en el momento que aparece, ¿verdad? Y así como hay otros que son súper agresivos que no pueden esperar 2 o 3 días para iniciar un tratamiento. O sea, es una enfermedad que depende muchísimo de cuál es el linfoma que tenés y se hace un tratamiento muy específico de acuerdo a cada uno de esos linfomas. Antes de hablar un poquitito de cómo diferenciar, porque siempre es importante, si hablábamos que existe más de 20 tipos, de cómo poder diferenciar y qué tratamiento conlleva cada uno. Como el televidente que está, por ejemplo, Doc, viendo ahora el programa, dice, bueno, yo creo que podría ser esto lo que estoy teniendo, un linfoma. ¿Cómo debuta el paciente con un linfoma? Y muchas veces el antecedente, bueno, si el paciente siente que tiene el nódulo, el ganglio, ¿verdad? El bulto, lo que sea, normalmente consulta porque tiene un crecimiento anormal, ¿verdad? Pero hay muchísimos casos en que los pacientes consultan por pérdida de peso, le pica mucho el cuerpo también, ¿verdad? Mucha comezón, produce mucha lesión en piel, ¿verdad? Porque se rascan muchísimo. Y fiebre, ¿verdad? Es una de las causas de fiebre prolongada. Ah, también. Entonces, pacientes que tienen fiebre a la noche,
todos los días, cada 3 días, empiezan a tener fiebre a la noche. Sin una causa. Sin una causa, que se tratan, ¿verdad? Y bueno, finalmente se llega al diagnóstico. Y los casos que son más agresivos, a veces empiezan ya con dificultad respiratoria, ¿verdad? Porque los linfomas pueden aparecer como masas, como que los ganglios se juntan todos, ¿verdad? Y forman masas en el mediastino, ¿verdad? Que es esta zona. Y pueden apretar el pulmón, el corazón, entonces les crea dificultad para respirar, o sea, ya son más agresivos, ¿verdad? En general, el paciente consulta porque tiene una pérdida de peso importante o porque tiene mucha fiebre que no cede o porque aparece el bultito, como se dice. O sea, no dan síntomas clásicos como para que yo, frente a un síntoma determinado, diga, bueno, yo creo... Por ahí para entender así, hablarlo sencillamente, uno dice, bueno, estoy con fiebre, me chorra la nariz, estoy con un caigüe terrible, quizá en esta época uno diga, bueno, estoy con una gripe que me está tumbando y voy a ver si no es influenza. Un ejemplo nomás, no debuta la enfermedad con una característica muy evidente, entonces no te da signos, síntomas muy evidentes. Quizá el paciente cuando consulte en un estadio claro, ya un poco más. En general, los que consultan más rápido son los pacientes en los que les aparecen las adenopatías, ¿verdad? Que son los ganglios que le crecen o debajo de la axila o en el cuello. Entonces, esos son los pacientes que mucho más rápido consultan, ¿verdad? Porque como es muy visible, ¿verdad? Porque normalmente los que consultan, los que tienen fiebre, van primero por varios cuadros, o sea, anteriores. Primero se trata como un cuadro gripal, o puede ser porque tiene que ser un proceso largo para que uno diga, bueno, vamos a hacerle una tomografía, una punción de médula, o sea, esos no son estudios que uno hace de buena primera, claro. Totalmente. Ahora, ¿cómo diferenciar? Hay en nuestro país se disponen de los estudios, digo, como para diferenciar un linfoma de otro. Sí, actualmente Paraguay está mejorando, o sea, mejoró muchísimo en lo que es estudio para este tipo de enfermedades. Se hace biopsia sí o sí, ¿verdad? Que es tomar una muestra del material, ¿verdad? Del nódulo, del ganglio. Y de ahí, de ese material, se hace un montón de estudios que van de inmunohistoquímica, que es una tinción, a la parte más genética, molecular, que es el que dice, como yo le digo a los pacientes, nosotros necesitamos no solamente el nombre para poder tratarle, ¿verdad? Necesitamos el nombre, el apellido, el número de cédula completo, de manera a poder decirle, esto es así, vamos a hacer esto, tenemos esto y que puedan ver toda la perspectiva, ¿verdad? Porque si bien la palabra cáncer golpea, uno de los cánceres que tiene tratamiento y también se pueden curar, ¿verdad? Algunos que no se curan también tienen un tratamiento que puede igualar la sobrevida de otra persona que no tiene la enfermedad, y los que sí se pueden curar, se pueden curar, ¿verdad? Y entonces es un cáncer que es muy importante conocer porque se puede curar. Totalmente. Vamos a ver un poquito después, más adelante, a la vuelta del corte, cuánto de esto realmente conducen a lo que llamamos, bueno, a lo que no sería una complicación para el paciente, cuáles son los benignos y tan buenitos que no necesitan tratamiento, y charlar un poco de lo que respecta al tratamiento también. Sí, todo esto a la vuelta del corte, y no te olvides que también estamos leyendo tus mensajes. Por acá Luján me dice que ya están llegando unos cuantos. Breve corte, quédate ahí que ya volvemos.
Qué espectacular que la gente entienda que no solamente somos venas y arterias, y estamos compuestos también de un sistema linfático, Doc, Sí, ¿verdad? sí. Que una red ahí decía el informe. Y que es el que mueve toda la parte del sistema inmune, ¿verdad? Ujú. Esa imagen era muy... Esa imagen. Vamos a pasar un poco, Doc, ahí. ¿Te parece? Sí, sí, Acompáñame un poquitito. Vamos a analizar. Vos que estás en este mundo del... sos docente también, ¿verdad? Vamos a hacer como una clase un poquitito. Bueno, no sé cuál imagen vamos a poner, Luján, del cuello. A ver un poquitito si podemos poner la imagen del cuello, señor director, por favor. Esta es. Sí. A ver un poco. ¿Qué encontramos acá? ¿Cómo más o menos se ve, Doc? Y bueno, esto es uno de lo más llamativos y lo que más uno ve en el consultorio, ¿verdad? Que lo que se ve es el crecimiento de los ganglios a nivel de la región cervical, ¿verdad? Y como pueden ver en la imagen, no es que tenemos pelotitas chiquititas, ¿sí? Sí. Son grandes, se ven bastante bien. En general son no dolorosas, o sea, este tipo de ganglio en general no duele, son duros. Y no es que uno puede movilizar así como que algo blando, ¿verdad? Bien duro y se queda ahí, ¿verdad? Uno no puede movilizar como lo que es un ganglio por un cuadro viral, ¿verdad? Nosotros sabemos que los virus producen también inflamación de los ganglios, entonces es importante que no es que aparece un ganglio y ya tengo linfoma, ¿verdad? Claro. Tiene su característica. Es mucho más la aparición por cuadros virales que por una enfermedad de este tipo, ¿verdad? Aparte generalmente duelen también y al Claro. doler como que bueno, no estamos hacia ahí. Está en un proceso inflamatorio Exactamente. de otros orígenes. Esto se presenta al palpar un poquitito, realmente es duro. Es duro, no es móvil y normalmente cuando es en cuello el paciente viene mucho más rápido que los otros ganglios, otras localizaciones que no son visibles. ¿Verdad? Porque podemos tener en la parte de atrás de la panza, el retroperitoneo, podemos tener el mediastino, en la zona de la ingle, la axila, pero el cervical como que es el más visible, es que la gente se da cuenta mucho más rápido de que aparece esto. Hay gente que es muy delgada, por ejemplo, y dice, yo me toco acá o me toco entre las piernas, la ingle y siento como bolitas. ¿Se pueden sentir los ganglios también en personas muy delgadas o siempre que un ganglio está palpándose es patológico? No, los ganglios, para que tengan un valor real para estudiar, nosotros hablamos de un tamaño mayor a 2 centímetros. O sea, si no tenemos un ganglio demasiado chiquitito, eso no, en general uno no estudia ese tipo de ganglio, ¿verdad? Porque como les dije anteriormente, por virus pueden quedar como una secuela que queda ahí como durito el ganglio, pero no tiene valor. No tiene valor, perfecto. Entonces no duele, es inmóvil, o sea, está fijo, como se dice ahí, exactamente. ¿verdad? Esto se punza, Doc. ¿Qué hace? ¿Cuál es el procedimiento? Antes se utilizaba mucho el tema de punzar con una aguja, ¿verdad? Y eso se extendía en una lámina. Actualmente, directo uno ya va a una biopsia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les expliqué anteriormente, ¿qué pasa? El ganglio, no solamente uno tiene que decir linfoma, entonces tenemos que saber que es un linfoma de células B grande, o sea, tenemos que saber nombre, apellido, número de cédula de ese linfoma para poder tratar. Entonces se hace una biopsia y a partir de ese material se empiezan a hacer montones de estudios para poder darle el nombre completo y toda la identidad a lo que es esa enfermedad, ¿verdad? También se hace estudio de médula, ¿verdad? Para ver si la médula está afectada también. Y lo que es buenísimo, que antes no se hacía en Paraguay, pero ahora ya se hace, el PET-SCAN. El PET-SCAN es un estudio que lo que muestra es en todas las partes donde hay actividad de la enfermedad, ¿verdad? Es como una tomografía, digamos, pero que en vez de mostrarme que tengo una pelotita de 2 centímetros, me muestra que esa pelotita está activa, ¿verdad? Y que hay actividad. Entonces nos muestra a nosotros los médicos. ¿Aquí se hace Acá eso? se hace. Mira. Se hace ya en Paraguay, sí. Qué bueno. Pero no es todavía o sea, no es que en el momento del diagnóstico o ya en el momento del diagnóstico nosotros directo. hacemos al momento del diagnóstico para ver cómo está el paciente y luego, según qué tipo de linfoma es, ¿verdad? Se hace a la mitad de tratamiento o se hace a fin de tratamiento, ¿verdad? Hay algunos linfomas que son los indolentes o los T, que son estos de bajo grado que les dije que no se tratan, que eso sí, uno no le pide un PET-SCAN,
porque esas células tienen muy poca actividad. Entonces en el PET scan no va a marcar y entonces no tiene mucho valor ahí. Ok. Pero en los linfomas que tienen mucha actividad es imprescindible. Ok, excelente. No sé si tenemos otra imagen o esta nomás parece que era, la otra era medio bueno. Vamos a pasar un poquito, Doc, por allá otra vez. Y el tema estábamos hablando recién, el doctor Google, ¿verdad? Que es de doble filo, que uno parece que cuando le dan un diagnóstico, lo primero que hace va y googlea y se encuentra con que ya tienen que comprar un ataúd nomás, ¿verdad? Más o menos así puede Google hoy en día. Confunde también eso con los pacientes seguramente al recibir el momento del diagnóstico. Claro, hay muchos pacientes que llegan al consultorio como a nosotros los hematólogos, esto ya nos llegan ya con el diagnóstico en general, ¿verdad? Nada, llegan ellos ya habiendo leído en Google un montón de cosas sobre la enfermedad, que a veces a nosotros nos cuesta mostrarle que no es así, ¿verdad? Porque si bien el linfoma es un cáncer que se cura, se puede curar. No todos, pero se puede curar. Entonces, este tipo de enfermedad es muy importante cómo lleva al paciente, ¿sí? Este tipo de enfermedad yo creo que lo más importante es la actitud que tiene el paciente ante esta enfermedad, claro. ¿Verdad? Ser constante en el tratamiento, no abandonar. La contención del claro, entorno, la familia, ¿verdad? ¿verdad? Todo eso influye todo en el tratamiento, no es solamente... O sea, el paciente no es un linfoma, el paciente es un paciente que tiene linfoma, que tiene que llevar adelante eso con su familia y es un cambio brutal de vida cuando uno le da un diagnóstico así a una persona, sí, ¿verdad? Sí. Porque vos de que tiene una vida súper normal de trabajo, de ejercicio, de todo, vos le decís, bueno, mira, ahora tenemos que usar sí o sí tapabocas, tenés que hacer quimioterapia, tenés que esto, tenés que aquello. Es un cambio importante, pero como yo siempre le digo a los pacientes, esto tiene mucha esperanza, ¿sí? Tiene mucha esperanza, vos no le estás dando una sentencia de muerte al paciente, para nada. Ok, un linfoma Hodgkin, o sea, los linfomas básicamente se dividen en dos grandes grupos. Dos grupos, sí. Los Hodgkin y los no Hodgkin. No Hodgkin, sí. ¿Qué diferencia uno de otro? ¿Es el síntoma clásico, es la forma de presentación o a nivel inmunohistoquímico se diferencian? Y se diferencian básicamente a nivel inmunohistoquímico, ¿verdad? Tienen marcadores totalmente diferentes. También se diferencian en cómo aparecen. Los Hodgkin tienen más el patrón de fiebre, de pérdida de peso, ¿verdad? Y normalmente el Hodgkin debuta más con estas masas más grandes, ¿verdad? Mediastino, más cervicales, ¿verdad? Y el no Hodgkin podemos tener en estómago, podemos tener en vaso, podemos tener en cualquier órgano, los testículos, ¿verdad? En muchos lugares, ¿verdad? Sin embargo, el Hodgkin como que tiene más un patrón, ¿verdad? Pero también a nivel molecular son bastante diferentes, ¿verdad? ¿Y los más comunes son los? El más común es el linfoma de células B, que es un no Hodgkin. No Hodgkin. Sí, los no Hodgkin de células B. Okay. ¿Verdad? Después viene el linfoma folicular, que es un linfoma que, como te dije, es un linfoma que puede no tratarse en estadios iniciales. También está la leucemia linfocítica crónica, que es un linfoma de bajo grado, que tampoco se trata si es que no tiene algunos criterios de tratamiento. Y el Hodgkin, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, ahora me está diciendo Luján, ya tenemos consultas y preguntas en los dos teléfonos luego. Bueno, vamos a un breve corte. A la vuelta del corte vamos a ir respondiendo un poco la pregunta. Tenemos todavía 25 minutos de programa, mucho de conversar y me gustaría hablar un poquitito con la doctora también acerca de los mielomas. ¿Cómo podemos diferenciarlos y algunos que otros detalles también? Sí, breve corte, quédate ahí que ya volvemos.
Qué espectacular nuestro... muy bien, Luján. Muy lindo, muy lindo. Ella hizo y encima, mira un poco, mostraba un poco Pato Súper todavía. lindo. Ahí muestra cómo se va haciendo la punción, ¿verdad? O sea, los los estadios también. Esto hizo Luján, parece, en italiano. Viste que ahí te decía... Abdominali. Abdominali. Esto es otro nivel está Luján. Qué pucha. Bueno, espectacular está, para aprender. Para aprender. Bueno, tenemos algunas preguntitas un poco ahí. Buenas noches, doctora. ¿Qué pasa si no trato mi linfoma? Dice una... Bueno, el linfoma puede ser agresivo. Sí. Y si uno no trata, eso puede matar al paciente, ¿verdad? Si es un linfoma agresivo y no se trata, eso avanza, puede comprimir vasos, arteria, corazón, pulmón. Okay. Entonces, no debería ser una opción no tratarse. Claro. Porque el tratamiento es bastante bien tolerado y como te dije anteriormente, el tratamiento le puede curar, ¿verdad? Depende del tipo que tiene. Entonces es muy importante que sepa cuál es el tipo de linfoma que tiene, entonces cuáles son sus opciones. Claro. Y bueno, y si ahí deciden no tratarse, ¿verdad? Bueno. Otra cosa. Bueno, de hecho, justamente esto habla también en relación a esta pregunta tuya, Doc. Una televidente dice, hace 3 años me diagnosticaron con linfoma, la doctora me dijo que no me trate. Hoy en día tengo miedo, ¿qué hago? Me dice, a 3 años ya de eso, ¿verdad? Y si es que es un linfoma que no requiere tratamiento, no tenés que tener miedo. Siempre seguro te haces tus controles y con los controles nosotros podemos ir viendo si es que eso evoluciona o no a algo que sí ya necesita tratarse, ¿verdad? Porque hay linfomas que como algunos no se pueden curar, pero son muy buenitos, digamos, muy leves. Eso vamos controlando nomás. Entonces, antes que se vuelva un poco agresivo, ahí recién se trata. Ok. La doctora Lana es una capa, dice. Saluda a su Aníbal paciente, es mi hijo. Paciente de la doctora, hace 2 años estamos luchando con esta enfermedad. Es un desafío realmente, dice. Aníbal, Chulina. En serio, bueno, estaban llegando los mensajes. Esperen un ratito. ¿Qué tal, doctor? Les veo todos los días. Muy bueno el programa. Hace 8 meses me voy al gym y mi pantorrilla crece mucho. ¿Eso es linfoma o es producto del gimnasio? Dice. Probablemente el gimnasio. Ojalá usted, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un linfoma y un tumor? No, o sea, se llama linfoma una vez que ese tumor que uno tiene se diagnostica y se ve qué tipo es, ¿verdad? Tumor, pues, el conglomerado, ¿verdad? La masa. Eso significa tumor. ¿Verdad? Cuando se diagnostica se ve si es un linfoma o si es otro tipo de cáncer, ¿verdad? O algo que es benigno también, que puede ser perfectamente. Total. Siempre aclaramos acá que cuando mencionamos la palabra tumor, para el televidente es como que choca, pero un tumor es sencillo, te das un tuque, te crece un chichón y ese es un tumor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, buenas noches, excelente el programa, ¿en dónde le encuentro a la doctora? Dice, ¿verdad? Bueno, ahí mencionábamos recién, vos estás en IPS, Doc, ¿verdad? Estoy en IPS y estoy en un consultorio también en una clínica hemato-oncológica. Ok. Bueno, ahí mencionábamos recién al inicio del programa. También igual pueden llamar, Luján, no sé si pueden llamar después la gente acá al programa. Ahí está el WhatsApp, pueden escribirle, vamos a pasar los datos de la doctora sin problemita. Buenas noches, muy lindo el programa. Linfoma de Hodgkin, me diagnosticaron hace 2 años, excelente con mi tratamiento. Solo eso puso la persona, ok, perfecto. ¿Cuál es la evolución del tratamiento? Una vez que instalado el tratamiento, doctora, ¿cuál es la evolución para el paciente? Y bueno, el Hodgkin específicamente puede ir de hacerse 2 ciclos de quimioterapia a 6 ciclos de quimioterapia, depende del estadio, como el dibujito que mostró Luján, ¿verdad? Ajá. Los estadios un poco más avanzados, vamos a 6 ciclos, los que son localizados a 2. Y justamente ahora, es así, en junio hubo cambios en el tratamiento, ¿verdad? Ahora ya no es 100% necesario hacer radioterapia después de la quimio. Depende mucho de cómo o sea, cuál fue la respuesta a la quimio para indicar radioterapia, ¿verdad? Anteriormente en el Hodgkin se usaba sí o sí radioterapia. Ahora ya se vio que se puede dejar de hacer si es que la respuesta a la quimioterapia fue excelente. Y los no Hodgkin dependen del tipo, ¿verdad? Pero en general son 6 ciclos de quimio. Algunos hacen un mantenimiento por 2 años y otros son 6 ciclos de quimio y depende de la respuesta si se sigue, no se sigue, ¿verdad?
Pero es importante que sepan que el linfoma, como es sistema inmune, ¿verdad? Usa no solamente fármacos de quimio, usa también inmunoterápicos, se llama, ¿verdad? Ah, claro. Que son drogas que nos echan el pelo, ¿verdad? Porque los quimioterápicos, algunos que echan el pelo, la gente tiene mucho miedo de eso, ¿verdad? Hay algunos que después terminan la quimio y se hacen el mantenimiento. Ese mantenimiento ya no se hace con quimio, no es que son años de quimioterapia para nada. Ok, excelente, eso es buenísimo también. Buenas noches, ¿qué pasa si no trato los linfomas? Ya está. ¿Qué hago si noto que otra persona tiene linfoma? Bueno, linfomas supongo que se refiere a la presencia de los ganglios inflamados. Pero dice, ¿qué hago si noto que otra persona tiene linfomas y no se da cuenta? ¿Cómo debo encarar la situación? O sea, si ve que tienen los ganglios inflamados, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es el apoyo de la familia? Pregunta. Bueno, el apoyo de la familia es importantísimo porque siempre está el miedo, ¿verdad? Ante estos diagnósticos siempre está el miedo. Y yo veo mucho con los pacientes que la familia, el sostén familiar es muy importante, ¿verdad? Que le acompañen, que estén a su lado. También Eso ayuda influye muchísimo. Y si ves que alguien tiene alguna de esas masas, depende mucho de la afinidad que uno tiene con la persona como para decirle algo, ¿verdad? Pero es importante que vaya al especialista. Totalmente. ¿Verdad? Excelente el programa, que capa la doctora, dice esto es un televidente que se enganchan siempre al programa. ¿Dónde puedo volver a ver el programa? Quiero que vea a mi marido, dice, ¿verdad? Esto queda en YouTube, ¿sí? En YouTube pueden verlo. No sé si esto está pasando en vivo en el Facebook. Yo no sé si va a quedar colgado en el Facebook. También le podemos mostrar a tu marido en la RCC TV que vuelva a ver el programa. Y así todos los programas, señora, se quedan en el Facebook y en YouTube. Buscas, encontrás sí o sí, volvés a repasar, mirás 2 o 3 veces, así se te va enganchando un poco más, ¿verdad? Bueno, una vez que se cura, ¿hay posibilidad de que recidive de vuelta? Sí, nosotros por eso cuando hablamos de la respuesta, le explicamos al paciente que nosotros estamos, como se dice, en remisión, que como que durmió la enfermedad y siempre le controlamos a los pacientes, ¿verdad? Porque esto puede volver y hay una característica que tiene el linfoma, es que puede pasar de un linfoma a otro. Okay, al volver. Mira, O sea, puede ser que yo tenga un linfoma folicular, que es un tipo, y haga un crecimiento rápido y que eso al volver sea un linfoma de células B que es mucho más agresivo. Por eso los pacientes con linfoma a veces tienen 2, 3 biopsias. No es que la primera biopsia es, si hay cambio en la actividad de la enfermedad, si se vuelve más agresivo de repente o si respondió a la quimio pero después vuelve. Nosotros volvemos a realizar la biopsia justamente por esto, porque pueden cambiar entre otro un subtipo linfoma. Y otro subtipo del linfoma. Ok, el tratamiento, Doc, para que la gente pueda entender un poquitito. Mencionabas recién, vamos a parar un ratito con los mensajes que siguen llegando, mencionabas recién que hay un grupo que no requiere tratamiento. De ese grupo que no se somete al tratamiento, bueno, que no es que no se somete, que no requiere tratamiento, supongo que ha de ser difícil de que te digan, sabes que tenés esto y no necesitas tratamiento. ¿Cuál es el porcentaje de ellos que progresa y se disuelve, así por decirlo, o aprenden a convivir? ¿Y cuál es el porcentaje al que se le complica realmente ese linfoma? Bueno, y depende, ¿verdad? Por ejemplo, el linfoma folicular, cuando es un estadio así localizado, quiere decir que está en un lugar nomás, ¿verdad? Y que no tiene una traducción clínica. Para nosotros es muy importante cómo está clínicamente el paciente, porque si el paciente tiene un estadio localizado, pero si bien tiene fiebre, pierde peso, o sea, esos son criterios. Muy activo. Claro, está activo, esos son criterios de tratamiento, no es que uno puede decir con un papel nomás, a este paciente no le trato, ¿verdad? La clínica es importantísimo y hay un porcentaje, si bien no es muy alto, ¿verdad? Pero de pacientes que no se tratan y que probablemente nunca se van a tratar, ¿verdad? Uno le controla. Yo tengo varios pacientes que tengo más de 5 o 6 años que no se tratan y siempre cada control es un miedo, ¿verdad? Pero bueno, mejor estar, si no necesita, no hacerlo, ¿verdad? Sí. Ellos tienen que suplementar su sistema inmunológico de por vida con vitaminas. ¿Hay algo específico? No, nosotros, o sea, particularmente lo que tiene que tener una buena alimentación, ¿verdad? Variada y realizar actividad física, ¿verdad? O sea, una actividad física por lo menos 3 veces por semana
se le recomienda a los pacientes, no actividades pesadas, ¿sí? Pero tener una vida lo más saludable posible, ¿verdad? Qué difícil es, ¿no? Pero en general estos pacientes, por ejemplo, con Hodgkin que terminan el tratamiento, mira, vuelven a trabajar, tienen familia, ¿verdad? O sea, pueden tener una vida totalmente normal después de haber recibido este tratamiento. Y ahora también acá ya se hace también preservación antes de la quimio, ¿verdad? Pacientes que van a ser sometidos a quimioterapias muy fuertes, se le plantea también que pueden preservar su esperma, los óvulos, etcétera, ¿verdad? Eso antes en Paraguay no se hacía, ahora ya se hace. Porque como sabemos la quimioterapia puede producir problemas en la fertilidad, ¿verdad? Entonces ahora la verdad que avanzó más. Estamos todavía un poquito, no tan primer mundo, pero estamos bastante bien, por lo menos en esta patología. Okay. Así como estamos hablando un poco de los linfomas, que vamos a hablar un poquitito del tema del mieloma. El mieloma tiene una presentación también clásica. ¿Cómo se presenta un mieloma? El mieloma, a diferencia del linfoma, el mieloma no se cura, y es una enfermedad que está súper estudiada porque justamente se está buscando la cura, ¿verdad? Que hasta hoy no hay. Y básicamente aparecen estas células plasmáticas en la médula y tiene unos criterios clínicos, ¿verdad? Que son lesión en los huesos, anemia, insuficiencia renal, y hipercalcemia y unos trastornos moleculares también, ¿verdad? Que uno cuando estudia va viendo si tiene mutaciones, hablamos de alto riesgo, de bajo riesgo, para ver si ya se le trata al paciente o no antes de que empiecen los síntomas, etcétera. Porque como no se cura, el tratamiento va enfocado a la calidad de vida. Ok. Linfoma, mieloma, ¿dónde entran las leucemias acá? ¿O es un mundo totalmente aislado? Totalmente diferente, ¿verdad? Las leucemias son otras patologías de los glóbulos blancos también, pero puede producirse también leucemia de eritrocitos, o sea, es de la línea, pero es totalmente otro tipo de mutaciones, otra patología, ¿verdad? Si bien, por ejemplo, hay linfomas que se llaman leucemia B/linfoma, sí, porque el linfoma, porque es agresivo, entonces hablamos ahí de leucemia, pero básicamente son diferentes, ¿verdad? Qué grande el mundo de la hematología. Sí, apasionante. Es que es tan grande y hay tanta celularidad dentro, sí, realmente de la sangre, no es glóbulos rojos nomás. Claro, no. Por ejemplo, nosotros hablamos que se leucemizó, se dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estaba, para que entiendan, estaban en la pelotita, estaban las células y pasa al torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces ahí se habla de que se leucemizó un linfoma o que tenemos una leucemia de células plasmáticas cuando hablamos de mieloma, ¿verdad? Pero es así, ¿verdad? Es bastante complejo, pero son patologías diferentes, ¿verdad? Como te digo, el mieloma no se cura todavía, el linfoma sí. Antes de la era de la parte de que haya estos medicamentos inmunoterápicos, tener un linfoma era como una sentencia, ¿verdad? Hoy que ya están los inmunoterápicos, hay un cambio radical en lo que es el tratamiento y la sobrevida y todo lo que van a tener estos pacientes, ¿verdad? Totalmente. Para hablar nomás del mieloma, sería como un cáncer. Cáncer de la sangre. De la sangre. Que afecta a los huesos, el riñón. ¿De qué línea celular estamos hablando? Células plasmáticas. De linfocitos B maduros, ¿verdad? Las células plasmáticas. Perfecto. Y eso tiene, sí, tarde o temprano... Bueno, las células plasmáticas son las que producen las inmunoglobulinas, ¿verdad? Que son las proteínas, ¿verdad? Sí. Entonces eso se va depositando en el hueso, daña el riñón, ¿verdad? Y produce también anemia, porque la anemia se ve porque esta célula plasmática, en vez de que nosotros tengamos 2 o 3% de células plasmáticas y el resto sea tu glóbulo blanco, tu neutrófilo, tu basófilo, ocupa ese lugar. Ocupa el lugar de donde va a estar el eritrocito para que uno no tenga anemia, ¿verdad? Y bueno, y así eso va produciendo los síntomas clínicos que tiene el mieloma. En la médula. En la médula. En la médula va esa ocupación de las células rojas, de la línea roja. Se puede dar también en el mieloma lo que se llama el plasmocitoma,
cuando no hay afectación en la médula, pero hay como un tumorcito de células plasmáticas. Esos son plasmocitomas, ¿verdad? O sea, es un mundo aparte, ¿verdad? Es un nivel avanzado. Sí, un mundo aparte, ¿verdad? Pero bueno, una gran diferencia hay entre una enfermedad y la otra. Okay. Si bien el mieloma, no porque no tenga cura, uno tira la toalla para nada, porque los pacientes que logran remisión y pueden llegar a un trasplante, ¿verdad?, que se hace a los pacientes que son candidatos, pueden tener una vida bastante buena, normal. Justamente, Doc, y te voy a interrumpir, justamente quería llegar a eso. Cuando uno escucha, mejor dicho, trasplante de médula ósea, ¿en qué casos se da ese trasplante? ¿Siempre que hay mieloma es sinónimo de trasplante de médula ósea o tenemos otras patologías del sistema hematológico que también pueden llegar? Hay muchas, ¿verdad? En el mieloma hasta hoy forma parte de la primera línea de tratamiento del trasplante, ¿verdad? En mieloma. Okay. Los pacientes, por supuesto, que son candidatos. Estamos hablando de pacientes que son jóvenes, que van a tolerar el trasplante, ¿verdad? Que tienen condiciones clínicas para un trasplante. ¿Por qué? Porque el mieloma, el trasplante en el mieloma lo que hace es que lo que se logró con la quimio, el trasplante como que profundiza esa respuesta, digamos, ¿verdad? Entonces pasa más tiempo sin tratamiento el paciente, hasta que pueda volver otra vez la enfermedad, ¿verdad? En el linfoma también se hace trasplante, pero muy pocos son los linfomas que de primera intención se hace trasplante. En el Hodgkin, por ejemplo, se hacen los pacientes que no responden al tratamiento de primera línea, o paciente, por ejemplo, que se hizo su quimio, respondió y después de 2 años, 1 año, volvió. Al volver se le vuelve a hacer una quimioterapia y ahí entra un trasplante, ¿verdad? Pero este trasplante es un trasplante autólogo. ¿Y qué es autólogo? Es que su propia célula es la que se usa otra vez para el trasplante, ¿verdad? En las leucemias, por ejemplo, se usa de donante. ¿Sí? Tiene que ser tu hermano compatible contigo o buscar en un registro internacional, pero no es autólogo, ¿no? Sin embargo, el de los linfomas, los mielomas sí son trasplantes autólogos, que uno mismo es su donante. Qué clase magistral, Doc, ¿eh? Aprendimos muchísimo. Yo siempre le comentaba recién a la doctora que mucho se aprende realmente. Si uno puede, si uno valora realmente lo que el espacio de aprender en salud, o no sé si yo nomás soy demasiado apasionado. Siguen llegando muchas preguntitas, pero Luján acá me avisa que ya tenemos que irnos. Bueno, después vamos a dejar para otro programa. Gracias a todos los que están viendo el programa. Gracias, Doc. No, cuando muchísimas quiera, gracias. cuando quiera, te vamos a invitar para hablar de otros temas otra vez, porque me doy cuenta que es un mundo gigantesco. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, y vos quedate ahí, llega Juan Cruz también con todo el equipo de Salvando Vidas. Creo que hoy hablan de microtráfico, ¿verdad? Seguro, espectacular, porque vi el avance por ahí. Bueno, nos reencontramos nosotros el jueves de 9 a 10 de la noche, siempre aquí por las pantallas de la RCC. Chau, chau.